Nuevamente bienvenidos al evento Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Como mencionaba hace un momento, este es un trabajo de equipo. El ingeniero Villar, presidente de la asociación, que con su vasta experiencia en la parte de la legislación y en la defensa de la escuela particular coordina el equipo. El licenciado Alfredo Villar, que es responsable del Departamento de Relaciones Públicas y Comercialización y con capacitación en el INAE. Y su servidora Rosario Cortés, actualmente estoy en soporte técnico y desarrollo de aplicaciones de ANFE y ANEP. Tengo experiencia en desarrollo de aplicaciones y de bases de datos para IBM y FLAG México en Suecia. En General Electric en México y en Estados Unidos, soy un profesional certificado de IBM y un capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El temario de la conferencia, ya lo habíamos mencionado anteriormente, vamos a ver la importancia de la privacidad, los avances tecnológicos y su impacto, la legislación en México, sus beneficios, la ley de protección de datos y sus bases a cumplir, el aviso de privacidad, designación de responsable de protección de datos y la implementación de la ley. Vamos a ver cuál es la importancia de la privacidad. Imaginen ustedes por un instante que vivieran en una casa hecha completamente de cristal, en la que 24 horas al día, 365 días al año, alguien pudiera estarlos viendo. Sin esta privacidad, no podríamos ser creativos, estudiar, desarrollar facultades como artísticas o literarias, careceríamos de autonomía y de salud mental. La vida privada es aquello que nosotros tenemos reservado para nosotros y unas cuantas personas a nuestro alrededor, nuestra familia más íntima. Pero tiene inserta la intimidad, que es aquello que tenemos radicalmente vedado, que no queremos en ningún momento, tal vez que nadie se entere. Imaginen ustedes en un momento que están estudiando o descansando en su casa, espero que no en la oficina, pero en su casa o en un centro recreativo donde ustedes quisieran y que de repente alguien decidiera observarlos. Eso sería una violación a su privacidad. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, ustedes podrían interponer algo físico, bajar sus cortinas o poner algún objeto que impidiera que alguien los observara. Sin embargo, el grado de control de acceso es una medida para proteger nuestra privacidad, pero a veces no tenemos el control, primero porque a lo mejor no estamos conscientes de ello. O sea, no lo vemos. Y por tanto, ¿cómo podemos tener el control cuando alguien nos está viendo si nosotros no sabemos que lo está realizando? ¿Cómo proceder? Lo más importante es hacer conciencia de la importancia de la privacidad de niños, jóvenes, padres de familia y tutores, y que en gran parte deriva del flujo de datos que se realizan con los datos personales. Los avances tecnológicos han permitido que nuestros datos personales puedan ser globalizados. Y a lo mejor suena muy interesante el hecho de que nos conozcan en China, en Corea, en Rusia, etcétera, etcétera, pero la realidad es que es más bien peligroso, más que benéfico. Los teléfonos celulares, las tabletas, las cámaras digitales, todos los servicios alrededor de una computadora, los GPS, las bases de datos gigantescas y el Radio Frequency Identificator, que es
Un servicio de seguimiento originalmente fue creado para darle seguimiento al ganado, posteriormente se utilizó para darle seguimiento a algunas especies en peligro. El problema es que ahora ese tipo de chip ha sido incluido en nuestras tarjetas de crédito incluso, y lo triste es que a veces también se utiliza dentro de algunas escuelas, dentro de las credenciales de los estudiantes. El problema es que contiene datos personales. Y de hecho tenemos una conferencia en la que eh, hablamos mucho de esto, que es la de la conferencia del bullying y que se las recomiendo, porque a través de un chip de estos que puede ser clonado a 10 metros de distancia sin que ustedes lo sepan, mucha de nuestra información está en peligro. La tecnología de la información ha evolucionado al punto en que algunos métodos científicos son cada vez más eficaces para organizar esta información nuestra, analizarla, manipularla. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor nosotros metimos un dato, pero alguien lo puede cambiar, almacenarla. Y alguien me preguntó en una conferencia que me pareció muy interesante, si cuando hablamos de almacenar estamos diciendo que realmente nuestra información está guardada por ahí en un locker muy seguro. No, quiere decir que lo almacenan en datos, en bases de datos que después pueden ser manipuladas, puede ser recuperada nuestra información y puede transmitirse. Esta información útil puede ser usada por quienes manejan bases de datos independientes y las venden. Sí, cuando ustedes escucharon probablemente hace algún tiempo que la base de datos del IFE fue vendida, quiso decir que todos nuestros datos personales se dispersaron por algún lugar que ni siquiera sabemos dónde fue. Para manejar esto, para abrir un panorama, podríamos comentar el caso de eBay. Probablemente todos nosotros hemos comprado alguna cosa a través de eBay. En mayo del 2014 sufrió una pérdida de 1.4 millones de identidades. Según las estadísticas, dicen que los hackers tardan aproximadamente una semana en decodificar el 60% de los códigos de acceso. ¿Qué hacen los hackers con esto? Bueno, hacen un proceso de agregación. ¿Qué quiere decir? Crean una base de datos gigantesca, amplia y profunda. ¿Qué quiere decir estos dos términos? Amplia porque a los datos personales que de ustedes hayan podido robar, le van agregando información complementaria, y profunda porque significa que 1.4 millones de identidades van agregándosele otras más que se van robando. Digo, porque finalmente el hacker es una palabra que disfraza el significado de lo que es robo, en este caso de identidades. ¿Qué sucede después de que crean esta base de datos amplia y profunda? Esa base de datos se segmenta, es decir, se parte en cachitos, dependiendo de qué. Bueno, de quién quiera comprar qué tipo de información y a dónde va. A lo mejor Rusia, China, Corea, Centro y Sudamérica. No quisiera decir México, pero lo tengo que incluir. Entonces, todos nuestros datos se dispersan. Para completar este ejemplo, tengo que decir que el porcentaje de las personas que hizo un cambio en su clave de acceso, pese a que eBay lo notificó, una semana después solamente era del 15%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a la gente no le interesa su privacidad, no se preocupa porque su información haya sido robada. Sí, y eso es verdaderamente grave, eso es algo en lo que no debemos de caer. Pero para completar este ejemplo puedo decirles algo más. Afortunadamente, la base de datos de PayPal, que es el complemento de eBay, no fue robada. Es decir, la forma en que nosotros entregamos nuestras cuentas de tarjetas de crédito o de tarjetas bancarias no fue robada. Solamente quedó el robo en
la parte de eBay. Y quiero decir un tercer comentario de vital importancia que vamos a redondear después. Se encontró después de la investigación que el robo, el hackeo se había hecho a través de 3 credenciales de empleados. Eh, la investigación no dice si los empleados fueron asaltados o las proporcionaron gustosamente. Estas facilidades nos llevan a que la información se pueda diseminar, transmitir, comunicar, difundir, publicar o publicitar. Y a todo esto podemos sumarle la movilidad de la información y en ocasiones el abuso de los datos personales, empleándolos para fines distintos de aquellos a los que originalmente fueron recabados. Estos avances y sus implicaciones para la vida de las personas dieron origen a un nuevo derecho relacionado con la protección de datos personales. Es un derecho fundamental de tercera generación, pero bueno, vamos a ver cuáles son los primeros. El derecho de primera generación abarcaba los derechos civiles, los derechos políticos. Los derechos de segunda generación abarcaban nuestros derechos económicos y derechos culturales. Y los derechos de tercera generación abarcan la cooperación entre países y grupos para lograr que la autodeterminación informativa, el poder de disponer y del control del derecho a la información, quién, cómo y de qué manera da a conocer sus datos personales. Ahora estamos protegidos por esto, usémoslo, tomemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales y sobre todo de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, ya sean en el caso de la institución, nuestros alumnos, o en el caso de los padres de sus hijos. Nuestra legislación ha hecho avances importantes. Así vemos que el derecho a la vida privada está definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un derecho fundamental y es muy amplio. Deriva de la dignidad de la persona e implica la existencia de un ámbito propio reservado frente a la acción y conocimiento de los demás. Es decir, tenemos derecho a esta vida privada. Las legislaciones europea, norteamericana y mexicana han tenido que revisar conceptos, usos y aplicaciones de los datos personales. Desde luego, las bases jurídicas son súper importantes, especialmente considerando esta legislación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un requisito indispensable para que la escuela la conozca y la dé a conocer a su comunidad educativa y a todos los sectores de la sociedad para exigir su cumplimiento y cumplir con las obligaciones que se tienen de acuerdo a derecho. La Constitución ha cambiado para cubrir aspectos relevantes respecto a las personas. Por ejemplo, el artículo primero anteriormente decía en los Estados Unidos mexicanos todo individuo, ahora dice personas. Ahora se refiere a personas tanto físicas como morales. Este cambio fue para cubrir los requerimientos de la Corte Internacional de Derechos Humanos para cumplir con la protección de datos personales. Nuestra Constitución también ha cambiado con respecto a los tratados internacionales y las leyes que de ellos emanan. Se encuentra ahora ampliada la Constitución por estos tratados internacionales. La ley debe interpretarse exactamente por lo que dice y ver que no vaya en contra de los derechos humanos que están en los tratados internacionales y ahora en nuestra Constitución, buscando lo que más favorezca a una persona con una protección lo más amplia posible todo el tiempo. Si alguna ley viola los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución, la autoridad debe inaplicar dicha ley por ser violatoria. Esta es una pequeñísima introducción, pero tenemos una conferencia que se llama Soluciones Escuelas Particulares, en las que realmente el ingeniero explica el impacto que todo esto ocasiona en la escuela.
ya que los derechos humanos están de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y están obligados desde el presidente de la República hasta el último funcionario. Y obviamente la Constitución también ha sido modificada para la protección de datos personales. Como bien sabemos, con fecha 5 de julio del 2010 se expidió una nueva ley denominada Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esta salió publicada, por supuesto, en el Diario Oficial de la Federación y incluso se modificaron 3 artículos de la Constitución, como decía, el 6, el 16 y el 73, para poder abarcar todo lo que esta ley significa. A partir del 2 de enero del 2012, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, inició el proceso de revisión para determinar si las empresas cumplen con esta ley. Esto incluye a las escuelas. La naturaleza de esta ley es de orden público, su observancia general y federal. El objetivo, proteger los datos personales en posesión de los particulares y su finalidad, regular el tratamiento de los datos personales. El Congreso Federal confirió al INAI atribuciones de supervisión, estudios de impacto sobre la privacidad, normativas para interpretar, para emitir criterios y recomendaciones, divulgar estándares y mejores prácticas internacionales en todo lo relacionado con seguridad de la información, resolutorias, conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y verificar e imponer atribuciones sancionadoras pecuniarias que van desde el apercibimiento hasta la imposición de multas máximas. Y vamos a ver algunos casos. Puede imponer infracciones y sanciones correspondientes. Vamos a ver algunas de ellos, no todos los artículos, pero es importante que ustedes los conozcan. Dice, dar tratamiento. Estamos hablando del artículo 63 de la Ley de Protección de Datos Personales, dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la presente ley y omitir el aviso de privacidad a alguno o todos los elementos a que se refiere el artículo 16 de esta ley. ¿Qué sanciones podemos lograr? Las infracciones a la presente ley serán sancionadas por el Instituto con multas de 100 a 160,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en los casos previstos por las fracciones 2 y séptimas del artículo anterior. Multa de 200 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las multas pueden ser verdaderamente altas, dependiendo de la falla que tengamos. Se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión si al que estar autorizado para tratar datos personales con ánimos de lucro provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia. De 3 meses a 3 años de prisión. Y vamos a ver, tratándose de datos personales sensibles, que vamos a ver ahorita, las penas a que se refiere este capítulo se duplican. En lugar de 320,000 días de salarios, pueden ser 640,000. Por supuesto, antes de hacer una revisión, el INAI debe de identificarse previamente. Y contra las resoluciones del INAI, la escuela podrá promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Qué son los datos personales? Bueno, son datos necesarios para que un individuo pueda interactuar con otros individuos, con empresas, con instituciones. Permiten una identificación única para no ser confundidos con otros miembros de la sociedad. También permiten generar flujos de datos que aportan mejores bienes y servicios. Los datos personales
son información concerniente a una persona física identificada o identificable, como pueden ser, son ejemplos porque son muchísimos: edad, sexo, grado escolar, domicilio, número de teléfono, correo, cédula. Recordemos que el padre de familia o tutor es quien da la información del menor, lo que hace que los datos personales proporcionados adquieran mayor relevancia. El INAI considera que hay datos personales cuya naturaleza se considera de carácter sensible, como el origen étnico, racial, la ideología, el estado de salud físico o mental, la vida afectiva y familiar y datos patrimoniales. Por decir algunos, no son los únicos. Los datos personales pueden aparecer en cualquier tipo de documento sin importar su fuente o fecha de elaboración. La información puede estar en cualquier medio. Esto es importante: escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. Los chicos que comparten sus fotos y su información a través de las redes sociales están compartiendo sus datos personales. Estos datos personales no tienen caducidad. Si ustedes tienen un dato personal de alguno de sus estudiantes, de hace 20 años, siguen siendo datos personales y siguen requiriendo de protección. Los datos personales, la escuela los recaba, por decir algo, porque hay muchos medios, muchos canales, ahorita los vamos a ver: solicitud de informes, inscripciones, pero también genera datos personales, los cuales está obligado a salvaguardar, como son el comportamiento, las calificaciones y la conducta, dado que estos datos pueden promover el bullying. Hace unos minutos comentaba yo que tenemos una conferencia especializada sobre el bullying. De veras, los invito a participar. Pueden ustedes enviar un correo a la asociación y con mucho gusto les enviamos el link. Aprovechen la experiencia de nuestros instructores, del conferencista, dado que nosotros llevamos más de 4 años trabajando con el bullying, aun cuando la CEPA hace poco que empezó esta campaña de concientización respecto al bullying. ¿Dónde aparecen los datos personales? En acuerdos, en reportes, en contratos, en actas, en resoluciones, en oficios. O sea, hay muchos canales de ingreso de datos personales. Todo dato personal que solicita la escuela debe ser con el consentimiento del padre de familia o usuario del sistema educativo a través de un escrito denominado aviso de privacidad, y al cual vamos a entrar en detalle un poquito más adelante. Especialmente los datos personales sensibles, discapacidades, preferencias, enfermedades. Tenemos que estar conscientes de que estos datos sensibles tienen una prioridad mayor. Este documento, es decir, el aviso de privacidad, deberá contener la firma autógrafa del padre, tutor o alumno mayor de edad. El INAI verificará el cumplimiento de la presente ley y de la normatividad que de esta derive. La verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. Es decir, el INAI puede, después de llegar a identificarse, hacer una revisión. O bien, si hay algún padre que tiene alguna queja, puede acudir a través del cumplimiento del artículo 59 a llegar con el INAI y pedir que se haga una verificación. Vamos a ver a continuación cuáles son los elementos básicos. Aparte de lo que ya hemos visto, vimos ahorita legislación. No voy a entrar a toda la ley, vamos a ver algunos artículos más adelante. A los lineamientos y los reglamentos serían todo lo que compone la parte del INAI. Y vamos a entrar al aviso de privacidad a continuación. Les pido unos segundos. En este segmento vamos a ver la parte de aviso de privacidad. La información recibida genera un archivo físico o digital
o una base de datos, cuyo contenido puede ser de dos tipos, comercial o personal. Y toda empresa genera y obtiene este tipo de información. O sea, nosotros como institución vamos a recibir información comercial, la cual no entra dentro del esquema que estamos trabajando, e información, o sea, datos personales que sí conciernen a la ley. ¿Qué produce esto? Una relación concreta en el momento de las transacciones que se realizan de bienes y servicios. Los datos personales permanecen en poder de quien los obtiene aún después de cada operación. Ustedes conservan los datos de sus alumnos aunque ya hayan sido inscritos. Los datos que obtiene la escuela crean archivos físicos o digitales y bases de datos. Los datos de cada persona, de cada padre de familia o estudiante mayor de edad son de su propiedad. Es decir, aunque ellos nos entreguen sus datos personales, esta información le pertenece a la persona que la entregó y son parte de su identidad. En principio, su objetivo es crear la historia académica del estudiante y otorgar los certificados correspondientes a los estudios y darles la validez oficial. Este principio es el que debe prevalecer y de ninguna manera puede usarse la información para fines diferentes, excepto si se especifican como finalidad secundaria. Por ello es muy importante el diseño del aviso de privacidad. Estos casos, o sea, de la finalidad secundaria, pueden cubrir publicidad o invitaciones, otros eventos fuera de lo académico. Ante el mal uso de las bases de datos y con la inseguridad que existe en el mundo, la mayoría de los países se unieron en el Convenio 108 para la protección de los datos personales. Para evitar que discriminación, bullying, secuestros, extorsiones, ataques personales físicos, ataques contra la dignidad, honra, la moral, trata de seres humanos, amenazas y otros. La escuela particular en el tratamiento de datos personales deberá observar los principios que marca el artículo 6 de esta ley y en lo personal, podría yo comentarles que es uno de los artículos que da uno de los fundamentos de visión sobre la ley más completos, dado que nos dice que debemos manejar todos estos datos con licitud. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a la ley, no podemos pedir datos personales de forma dolosa. Tienen que estar con el consentimiento de la persona que los da. Tenemos que informarles de qué se trata. Debemos de guardar un principio de calidad que vamos a ver también ahorita. Debemos demostrarles la finalidad para los que vamos a usar esos datos personales bajo un principio de lealtad, es decir, nosotros debemos de procurar la conservación de esos datos. Proporcionalidad, no tenemos por qué pedir más datos de los que necesitamos y bajo un principio de responsabilidad. O sea, la persona que nos otorga sus datos personales debe de tener una confianza razonable de que sus datos estarán seguros bajo nuestra custodia. Debe garantizarse la privacidad de esos datos de sus propietarios, como decíamos, fomentando y promoviendo la confianza que debe existir entre la escuela y los padres de familia. Los datos sensibles que afectan a la esfera más interna de la persona y en caso de ser más utilizados pueden dar origen, ya decíamos, a discriminación, burlas, ataques a la dignidad o cualquier otro riesgo grave. En particular, se consideran sensibles aquellos aspectos que pueden revelarse de nosotros como un estado de salud, información genética, creencias religiosas, opiniones políticas, discapacidades, preferencias sexuales, adicciones. Estos datos deben de manejarse con la mayor confidencialidad y privacidad y seguridad para no darlos a conocer a personas que no tienen que ver con ellos. Esto es especialmente de acuerdo al artículo 9 de esta ley. La escuela y todo el personal docente, administrativo, de intendencia y directivo deben conocer esta ley y aplicarla estrictamente
ya que todos, sin excepción, en caso de violación a la privacidad y confidencialidad de los datos personales, en especial de los datos sensibles, pueden tener problemas, como ya lo vimos, económicos, si por las multas que se vayan a imponer e incluso la cárcel. Esto incluye pago de daños y perjuicios a la persona perjudicada. La escuela requiere conocer esta ley y cumplirla de manera estricta, porque la escuela recibe datos personales continuamente, los almacena, ya sea en archiveros físicos o en archivos digitales o en bases de datos. Y muchas personas me preguntan por qué hago esta separación. Ahorita la vamos a ver. Realiza procesos con esos datos. Este flujo de datos en los procesos que realiza la escuela es en donde la información puede correr riesgos, dado que puede permitir consultas o cambios a los datos que a lo mejor no están autorizadas. A veces las personas desconocen esta obligación de solicitar a los padres de familia y alumnos mayores de edad su autorización por escrito y con firma autógrafa para la obtención de los datos, su uso y transferencias. En este momento voy a poner solamente un ejemplo que me gustaría compartir con ustedes, de hecho dos muy breves. Uno, ustedes se han preguntado, por ejemplo, cuando llegan a una oficina gubernamental y les piden sus datos personales, ¿por qué no les entregan un aviso de privacidad? Yo hace poco viví la experiencia cuando fui a la oficina de licencias y le pedí a la persona que me atendiera que por qué no me daba un aviso de privacidad, dado que estaba recopilando una cantidad de datos personales significativa. Y en primera me dijo, ¿de qué se trata? Fue a hablar con su supervisor y regresó con un recorte de otro documento, que quién sabe cuál sería, y me entregó un aviso de privacidad que en ese momento, por más que mi voluntad fue mucha, no pude verla, tuve que regresar a leerla con el microscopio y no nos entregan un aviso de privacidad. Pero eso es una falta mutua. Nosotros no lo pedimos y ellos no nos los dan. Sin embargo, el otro caso interesante es que el fin de semana había una promoción por una compañía que hace productos veterinarios. Y antes de que pasáramos con nuestra mascota al veterinario, nos entregaron un aviso de privacidad. La verdad, bastante bien redactado y además advertían con claridad que su finalidad principal era que cualquier foto que tomaran de la persona o de la mascota o de ambas podría ser publicada en su página y en todas sus redes sociales. Y claro, decían qué sitio podía uno acudir para poder ejercer los derechos ARCO. Eso me pareció interesante. Me quedé esperando un momento en la cola, en lo que las personas pasaban. Y me llamó la atención que las personas medio veían el aviso de privacidad y ni siquiera le prestaban importancia. Sí, o sea, muchos inmediatamente les decía, préstame la pluma y firmaban. Volvemos a la misma, es una responsabilidad mutua. Sí nos deben de entregar el aviso de privacidad. Me llamó la atención que incluso en un área pública como el parque no los entregaran. Eso habla muy bien de la empresa. Y segundo, que claramente estaban diciendo para qué iban a disponer de nuestros datos. Lo malo era que mucha gente no le prestaba ninguna atención. Si después se ven en internet, bueno, a lo mejor se sienten felices, porque eso es muy curioso, ¿verdad? Muchas personas se sienten felices y realizadas de verse en internet, aunque no saben el impacto que va a ocasionar en ellos. Vamos a entrar de lleno al aviso de privacidad. El documento debe tener como título aviso de privacidad y después del título,
qué va? Va todos los datos de la escuela. Es decir, este es un ejemplo, por supuesto. El título, aviso de privacidad, y luego inmediatamente los datos de la escuela, en este caso Instituto México SC, con domicilio en Xochimilco, etcétera, etcétera. Es decir, todos los datos que ubican con toda claridad a la escuela, nombre, número exterior, colonia, código postal, delegación, estado. Después de esta información, deben de poner la autorización o reconocimiento de validez oficial para cubrir el artículo 56 de la Ley Federal de Educación. En nuestro ejemplo, con autorización según de acuerdo número fulanito para impartir educación primaria otorgado por la Secretaría de Educación del Estado de Oaxaca. O sea, los datos de ustedes. En caso de no tener autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, la escuela, de acuerdo al artículo 59 de la Ley General de Educación, deberá mencionar en toda su documentación y publicidad que no tiene esta validez de estudios. La escuela solicitará los datos de los hijos que los padres de familia deseen inscribir en la institución y al mismo tiempo mencionar que la escuela se hace responsable de la privacidad y buen uso de dichos datos. Solicitamos de ustedes la siguiente documentación. Y aquí es solamente un ejemplo. Ustedes deben de poner aquí todos los documentos que ustedes soliciten, por favor. Esto es solamente un ejemplo. La escuela, de acuerdo a la ley, debe dejar claramente establecido en este aviso de privacidad cuáles son las finalidades principales para requerir la información, así como las secundarias. También debe dejar claramente establecido que el padre o tutor puede negarse al uso de sus datos para las finalidades secundarias a través de qué medio puede ejercer su derecho. Siguiendo nuestro ejemplo, debe decir, toda información tiene como finalidad principal abrir el expediente del estudiante con el objeto de llevar su historial académico y otorgar las calificaciones que acrediten su aprovechamiento escolar, así como para informarle todo lo relacionado con los estudios, asistencia, comportamiento, etcétera, etcétera. En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines adicionales, desde este momento usted puede comunicarse con la señora, este es nuestro ejemplo, ustedes van a ver que tienen que designar una persona responsable como canal o un departamento para el manejo de los datos personales, para que puedan llenar el formulario correspondiente. Es decir, ustedes van a tener un formulario en ese departamento y o con esa persona, en el cual la persona va a llenar esa solicitud. Pueden hacerlo también a través de correo electrónico. Su negativa para el uso de sus datos para la finalidad secundaria no es motivo para que le neguemos el servicio educativo a su hijo o hija. La escuela, de acuerdo a la ley, debe dejar claramente establecido en este aviso de privacidad quién es la persona o departamento de la escuela con facultades para solicitar datos y entregar información a los padres de familia o estudiantes mayores de edad, para garantizar que nadie más puede tener acceso a datos personales. La escuela comunica a usted que solamente la señora Edelmira Watson está autorizada para solicitarle datos necesarios para la historia académica de su hija. Pueden desglosar todos los puntos que ustedes quieran. Además, es la única persona que le puede otorgar todo tipo de información relacionado con su hija. Es decir, ahora los maestros no pueden darle los datos a los padres de familia que se acerquen a ellos. Debe de canalizarse a través de la persona que maneja los datos personales. Esto es muy importante. Este nombramiento de una persona encargado responsable, a la cual vamos a entrar un poquito más adelante, está especificado en el artículo 30 de la ley. Esto nos debe hacer reflexionar y hablar con todo el personal. Como decíamos, no debe haber nadie en nuestra institución que ignore la protección de datos personales, para establecer políticas y un reglamento interno escolar y de trabajo que deje claramente establecido que nadie puede pedir información a los estudiantes y tampoco entregar información a nadie. En relación a los datos sensibles de los estudiantes, se considera el artículo 16.
Por lo tanto, en el aviso no deben revolverse los datos generales con los datos sensibles. Los datos sensibles deben de tener un lugar específico dentro del aviso de privacidad. Este es nuevamente un ejemplo. Solicitamos a ustedes nos proporcione los datos sensibles. Fíjense que estamos especificando que son datos sensibles de su hijo o hija con el objeto de tomar medidas apropiadas para hacer frente a una emergencia y evitar todo tipo de daños al titular, garantizándole confidencialidad y privacidad. Y aquí ustedes desglosan todos los puntos que ustedes quieran. El estudiante, etcétera, etcétera, problemas de adicción o psicotrópicos, insuficiencia renal, los que ustedes consideren, los que en su experiencia y sus estadísticas sean más frecuentes, y dejan abierto para que el padre pueda especificar otros. Aquí es importante mencionar que debe de ir una firma autógrafa al final de este punto. Deben de dejar un espacio para que el padre firme específicamente los datos sensibles. Cumplir con este artículo es importante y comunicarlo a los padres también, ya que como vimos, la escuela genera datos sensibles y muchas veces los padres y los estudiantes lo desconocen. Todo esto, como dijimos, puede ser causa del bullying. Están invitados a nuestra conferencia que con mucho gusto impartimos y solo requieren solicitar su link. Los datos personales sensibles que se generan dentro de la escuela son generados la mayor parte por los profesores al realizar exámenes y evaluaciones, o sea, calificaciones. El maestro no puede dar las calificaciones directamente a los padres que se lo soliciten, debe canalizarlos con la persona autorizada para proporcionar la información. Las listas de calificaciones no deben de publicarse en el periódico mural, para evitar eso de, ay, mira, ya viste qué burro quedó en el último lugar. Eso es bullying. Listas de asistencia de los alumnos, el cumplimiento de tareas y trabajos que aplica el profesor. La creación de estos datos personales en una escuela no se puede evitar porque son parte del historial académico de los estudiantes para darle la certificación o reprobación de estudios. Se conservan en los expedientes, ya sea físicos, virtuales, digitales. Es de suma importancia dar a conocer estos datos a los padres de familia con el objeto de que tomen las medidas necesarias para corregir o estimular a sus hijos. Otros datos sensibles es el comportamiento en relación a ellos mismos, con sus compañeros, con los profesores, con el personal administrativo, con cualquier persona en general. Se requiere notificar a los padres. Esta información puede ser agresividad oral o física. Hay que darle seguimiento al caso después de haber informado a los padres o tutores para que tomen medidas necesarias y puedan hacer la corrección de esta conducta con ayuda profesional si es que es necesario, ya que en caso de continuar esta conducta, o sea, las agresiones, se debe de dar parte a la autoridad judicial para su intervención y evitar problemas a la escuela y al personal. Nadie quisiéramos llegar a este punto, pero puede ser importante. Si algún estudiante es retraído, triste y se aparta de todos, debe de tomar medidas para prevenir ataques psicológicos por parte de los compañeros que lo pueden llevar a la deserción escolar, a lastimarse a sí mismo o bien al suicidio. Si el personal de cualquier nivel de la escuela tiene conocimiento de que algún alumno usa o vende cualquier tipo de droga, incluso cigarrillos, de inmediato debe de contactar a la persona responsable de los datos personales para contactar a los padres o tutores. Estos casos mencionados, los tres anteriores, son datos sensibles que la institución está obligada a registrar en el expediente físico y digital con el objeto de darle seguimiento y actuar de acuerdo a derecho. La escuela tiene la obligación de dar a conocer a los padres o tutores de los estudiantes todos estos datos que se obtienen y generan en la escuela, así como las sanciones que pudieran generarse. El padre muchas veces ignora su responsabilidad, por eso los invito a participar en la conferencia del bullying, para que ustedes transmitan a sus padres de familia la responsabilidad que ellos conllevan con sus hijos
y la responsabilidad que muchos jóvenes, aún muy jóvenes, también tienen que enfrentar por esta situación. Así que es importante que todas estas sanciones se les comuniquen a los padres porque pueden generarse si realmente no hay un control, no hay una corrección a un problema. Todos podemos tener algún problema, pero podemos corregirlo también. En relación a esta situación está el artículo 3 constitucional y el artículo 13 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que dice lo siguiente: a fin de garantizar las obligaciones de ascendientes o tutores o de cualquier persona que tenga a su cargo el cuidado de una niña o de un niño o de un adolescente, de protegerlo contra toda forma de abuso, tratarlo con respeto a su dignidad y a sus derechos, cuidarlo, atenderlo y orientarlo a fin de que conozca sus derechos, aprenda a defenderlos y a respetarlos de otras personas. Así que con esto sí queremos enfatizar la importancia de los datos personales que la escuela genera y la protección que debemos de darle a nuestros niños. La escuela, por otro lado, también tiene obligación de transferir datos a las autoridades educativas. De acuerdo a la entidad con la que ustedes están asociados o están reportándole para la validez oficial de estudios y las matrículas correspondientes. Esto es muy importante. En el aviso de privacidad se ve de la siguiente forma. Le informamos y solicitamos su autorización para transferir los datos personales de su hijo, en este caso a la Secretaría de Educación Pública en nuestro ejemplo, y cumplir con el requerimiento de dicha autoridad con el objeto de que se otorgue, etcétera, etcétera, la matrícula, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí queremos hacerle hincapié en que en este punto también podrían poner otro tipo de transferencias que vamos a ver más adelante. El padre debe de poner nuevamente su nombre y su firma. Es decir, en un aviso de privacidad debe de llevar integral, en un aviso de privacidad integral, debe de haber 3 firmas: la firma general, la firma para otorgar los datos sensibles de la persona, ya sea el menor o del joven adulto, y la de la transferencia que se vaya haciendo de los datos. Como decía yo, si los datos se van a transferir a alguna aseguradora o a otros puntos, si ustedes tienen también en otros para hacer otras transferencias, no solamente es a la aseguradora en muchas ocasiones, sino que, eh, por ejemplo, si van a hacer un viaje, a lo mejor al transporte que se va a hacer cargo de llevarlos entre un punto y otro, si van a hacer un viaje al extranjero, pues a la agencia de viajes o a todos los puntos que se requieran, pero esto debe de quedar claramente especificado en su aviso de privacidad. Sí, como decía yo, pueden existir otras transferencias. Les pido un segundo, por favor, sí. Si van a existir otras transferencias, deben de ser notificadas claramente, tanto a dónde van a ser como al motivo por el cual se van a realizar. En el aviso de privacidad se deben explicar claramente el derecho que los padres de familia y estudiantes mayores de edad tienen de consultar sus datos personales para solicitar ya sea calificaciones, certificados, comportamiento, y el derecho de rectificar algún dato que consideren erróneo o algún cambio como de dirección, teléfono, etcétera. Esto es debido a que todos tenemos la posibilidad de ejercitar nuestros derechos ARCO. Vamos a recordar nada más brevemente cuáles son. Los derechos ARCO son acceder, rectificar, cancelar u oponernos a alguna
información, algún dato personal que alguien tenga. Esto se especifica en nuestro ejemplo de la siguiente forma. Usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar o oponerse a todo lo relacionado con sus datos personales y de su hijo que se encuentra en nuestra base de datos, lo cual podrá realizar únicamente ante la persona autorizada ya mencionada en este documento. La solicitud de acceso, rectificación o cancelación deberá ser por escrito. Y ustedes deben de especificar aquí los datos que la persona necesita presentar para el ejercicio de sus derechos ARCO. Como ya les dije, esto es muy importante. El primer paso es la persona debe de presentar una solicitud. Ustedes van a tener 20 días hábiles, según marca la ley, para poder darles acceso y o cambiar o rectificar los datos si es que se justifica. Aquí ustedes deben de especificar los datos, los documentos que necesitan que la persona presente a efectos de poderle otorgar este derecho, el ejercicio de este derecho. Se requiere notificar si el sitio web tiene alguna o varias tecnologías a través de las cuales se puede monitorear el comportamiento del usuario de Internet, indicando si se recopila alguna información. También le notificamos que nuestro sitio web utiliza cookies, web beacons y otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet en nuestro sitio y brindarle un mejor servicio y experiencia durante la navegación en el sitio web. Esto es muy importante. Para poder documentar esto, requieren hablar con la gente de soporte técnico para que los apoye. Si no pretendemos que todo el mundo conozca de todo, pero es muy importante escribirlos. También deben de indicar cómo se notificarán los cambios al aviso de privacidad. Los cambios a este aviso de privacidad se mostrarán en nuestro sitio web y estarán disponibles en lugar visible en la dirección de la escuela. Ustedes pueden poner otros lugares donde lo vayan a poner, o sea, esto es un ejemplo. Indicar la fecha de la última modificación. La fecha de la última actualización es enero 1 del 2015. Con esto estamos terminando la parte de aviso de privacidad de nuestra conferencia. Estoy guardando silencio unos segundos, pero sigo en línea con ustedes. Vamos a ver a continuación la designación de persona o departamento de datos personales. O sea, les recuerdo que estos son los elementos básicos a cumplir con la ley. Y como ya les mencionaba, tenemos un informe en el cual está recopilada esta información y que queda también a su disposición, a su consideración, por si les interesa, con un costo de recuperación mínimo. Vamos a ver lo que se refiere a designación de persona o departamento de datos personales. Primero, el responsable es una persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de los datos personales. En este caso, ¿quién es? Ustedes, la institución. La ley nos marca que debe haber un responsable de los datos personales. Esto se especifica en el artículo 30 de la ley. Y hay 4 posibilidades para esto. Si se trata de una persona física que sea la que esté recabando los datos, pues no hay alternativa. Esa persona física debe ser la responsable de la protección de datos personales. Una persona responsable de la protección de los datos personales, si estamos hablando como en el caso de su institución, un departamento de protección de datos personales o un encargado. O sea, vamos a enfocarnos sobre estas 3 opciones. La primera no sería su caso. Puede tratarse, como decía, de una persona en particular que puede ser parte de la estructura de la escuela ya en este momento o del encargado. Si dentro de la estructura de la institución se dispone de los recursos, puede ser un departamento que realice estas funciones o bien un encargado. Vamos a hablar de la figura del encargado.
El encargado es una persona física o moral, pública o privada, ajena a la organización del responsable y que sola o conjuntamente con otras trata datos personales por cuenta del responsable como consecuencia de una relación jurídica que la vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio. ¿Cuáles son los puntos importantes? Vamos a considerar aquí, ustedes son el responsable, la institución. Consideran que no tienen la posibilidad de manejar los datos personales. Crean una relación jurídica, es decir, un contrato, en principio se me ocurre un contrato con una persona física o moral, ya sea pública o privada, pero ajena a la organización que pueda manejar esos datos personales. Ese es el encargado. Entonces, ¿qué los vincula? Una relación jurídica. Y el encargado maneja los datos personales por cuenta del responsable, pero finalmente en caso de una violación, el responsable también sigue siendo responsable. ¿Qué criterios podría haber para la designación? Bueno, yo sé que al principio es muy difícil estimar esto. Ustedes requieren de empezar a llevar estadísticas, ¿sí? ¿Cuánta gente solicita el consultar sus datos personales? ¿Qué tan frecuentemente es? ¿Quién lo hace? Entonces necesitamos ir llevando una estadística. Es importante, muy importante. Necesitamos saber qué tipo y cantidad de datos personales vamos a recabar. Un buen punto de inicio también es saber cuántos estudiantes tienen ustedes. La naturaleza e intensidad del tratamiento es lo que decíamos. ¿Cuántas veces van a solicitar los padres una consulta o un cambio? El número potencial de solicitudes a recibir. Valor de los datos personales para la organización. Y en el punto anterior, en el valor para la organización, yo les preguntaría, hay dos cosas. Una es la posibilidad de una multa o bien la posibilidad de que se sepa en su comunidad educativa que se ha perdido un dato personal y o se ha abusado de él. Esto tiene un valor muy grande para la credibilidad de los padres de familia en la institución educativa. Y no sé cómo representar este valor. La ley no define un protocolo para la formalización del nombramiento de la persona o departamento de datos personales. Puede ser de acuerdo a las prácticas definidas por su organización, como actas notariales, consejo de administración, documentos o procesos instaurados. Tanto en el caso de un responsable de manejo de datos personales o de las integrantes de un departamento de datos personales, deben existir cláusulas contractuales u otro instrumento jurídico por cada persona. Es decir, ellos deben de estar conscientes de la responsabilidad que están asumiendo y los riesgos que ésta conlleva. Si se trata de un departamento de datos personales, no se requiere que solo realicen funciones de datos personales, pero sus funciones deben de ser administrativas de datos personales. Puede ser un departamento ya existente en la estructura organizacional de la institución, no tienen que crear un departamento nuevo, puede ser uno que ya exista. Deben designar un nombre para el puesto. Estos son ejemplos. Oficial de protección de datos personales, departamento de protección, persona designada, etcétera, etcétera. Esto depende de su creatividad. Ustedes deciden, solamente deben indicar que son para la protección de datos personales. La persona o departamento pueden contar con otro departamento que los apoye, como puede ser atención a clientes o un departamento de asuntos jurídicos. Por ejemplo, ustedes pueden tener el departamento de atención a padres de familia. Ellos pueden recibir las quejas o las solicitudes de derechos ARCO. Estos son pasados a la persona o departamento de datos personales, quien da trámite y resuelve. ¿Qué funciones debe de tener esa persona o departamento? Tiene dos grandes divisiones o tipos. Una es toda la parte de atención de quejas. Esto no se refiere a derechos ARCO, sino puede haber cualquier persona que llegue a quejarse, o sea, tiene que presentar una solicitud
respecto a sus políticas y prácticas de protección de datos personales. O sea, no son directamente derechos ARCO, simplemente a una persona no le parece la política o práctica que ustedes están siguiendo para protección de datos personales. De cualquier forma, ustedes tienen la obligación de recibir esa solicitud y darle una respuesta. La atención a las solicitudes de derechos ARCO que ya vimos y establecer y administrar procedimientos de recepción, tanto de las quejas como de las solicitudes, tramitación, seguimiento y atención oportuna. También deben de monitorear avances y cambios en la legislación en lo relacionado con protección de datos personales para analizar si existe un impacto en los ejes reactores o analizar y desarrollar o acciones desarrolladas en la organización en materia de datos personales, en cuyo caso hay que realizar las adecuaciones necesarias internas. En funciones de materia de fomento a la protección de datos, decía yo que hay dos tipos, los que van a atender solicitudes tanto de quejas como de ejercicio de derechos ARCO, como el segundo grupo, podríamos decir, en materia de fomento a la protección de datos personales. En este caso, debe de diseñar y ejecutar prácticas geopolíticas, evaluar y difundir. De nada nos sirve tener las mejores prácticas y políticas si no las difundimos con todo el personal. Su perfil debe de tener alguna experiencia en materia de protección de datos personales. Esto suena como una carta Santa Claus. Probablemente no hay mucha gente ahorita en el mercado que tenga esta experiencia, pero hay alternativas. Jerarquía o posición indicada dentro de la organización debe de contar con recursos suficientes, contar con conocimientos en la materia de regulación, protección, seguridad de información, visión y liderazgo, habilidades de organización. Como conclusión, como ya decía yo, el punto del perfil suena casi como una carta a Santa Claus. ¿Qué se requiere hacer? Se requiere capacitar a todo el personal, pero de manera prioritaria al responsable de datos personales. Es decir, si la persona acepta la responsabilidad, la formalizan a través de un contrato y demás datos que se requieran, y la tienen ya formalizada, no pueden tomar el paquete y aventárselo a sus manos. O sea, no es posible. La persona necesita capacitación y necesita ir paso a paso. Hay que planear reuniones para evaluación del rendimiento y en base a ello ir incrementando las funciones del responsable. De veras, en verdad, se los digo por experiencia, no es posible tomar todo el paquete de un día para otro y como en una cápsula ingerirla y mañana ser la maravilla con respecto a todo esto. No es posible. Tiene uno que caminar paso a paso. Implementar estadísticas. Eso se los digo a todos ustedes. Porque es importante para tener las bases para la planeación futura en cuanto a las solicitudes, registro de alumnos y de padres de familia, datos sensibles, datos personales generados por la escuela, tanto en archivos digitales como en papel. La seguridad sumada a estadísticas, auditorías internas y planeación nos permiten mantener la seguridad de los datos personales. Con esto estamos terminando la parte de designación de persona o departamento de datos personales. Vamos a ver ahora la implementación de la ley en la parte operativa. Les recuerdo que todo esto es también, y lo sé perfectamente, un gran paquete de información. Tenemos varias formas de apoyarlos. Probablemente vayamos a poner esta conferencia en línea para que la puedan volver a ver. Por otro lado, les recuerdo que tenemos todo esto en un informe que ustedes pueden adquirir a través de la asociación y por un costo de recuperación muy pequeño, con el cual pueden consultarlo también. Vamos a ver la implantación de la ley en su parte operativa. Ya vimos en las partes anteriores
la parte de Constitución, algunos artículos de que se involucran ahora en la protección de datos personales, los tratados internacionales, la ley para la protección de los niños, niñas y adolescentes, todo esto en la parte de la legislación. Y ya vimos la parte de aviso de privacidad y la designación de la persona o departamento de datos personales. ¿Qué nos queda ahora por ver? Bueno, el INAI designa que hay tres tipos de niveles de protección para los datos personales, el básico, el medio y el alto. Cuando llegamos al nivel alto, que son en principio datos sensibles, ya los vimos con anterioridad, debemos de cubrir las otras dos partes. Es decir, no porque yo me enfoque en proteger los datos personales sensibles, quiere decir que descuide los datos personales básicos. En nivel básico están, obviamente, no los voy a ver en detalle todos, el nombre, la firma, los teléfonos, el domicilio, el correo electrónico. En la parte de identificación, la cartilla militar, el lugar de nacimiento y la fecha, nacionalidad, la fotografía, el idioma o lengua. En laborales, los documentos de reclutamiento, porque me he enfocado totalmente en la parte de protección de datos personales de nuestros niños y sus padres o tutores. Pero todo esto también aplica al personal de la escuela. O sea, es esa seguridad que estamos viendo. Perdone un segundo. Eh, Esta parte que hemos visto de protección para nuestros niños también implica la protección de los datos personales para nuestros maestros, para nuestros empleados. Así que también toda la parte de identificación laboral tiene una prioridad básica de protección. En nivel medio tenemos los datos patrimoniales, los bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, seguros, afores, fianzas, todo esto, referencias personales, es de nivel medio. Datos sobre procedimientos administrativos en forma de juicio, tanto en materia laboral, civil, penal o administrativa. Datos académicos, tránsito y movimientos migratorios están incluidos en la parte de protección media. En nivel alto, ¿qué tenemos? Los datos ideológicos, creencias religiosas, ideología, afiliación política o sindical, pertenencia a organizaciones de sociedad civil o religiosa, estados en datos de salud, estado de salud, historial clínico, alergias, enfermedades, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico o psiquiátrico. En nivel alto también, incapacidades médicas, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de sustancias tóxicas, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos y prótesis. En nivel alto, el tipo de sangre, el ADN, la huella digital u otros análogos, el color de piel, de iris, de cabello, señales particulares, estatura, peso, complexión, discapacidades, preferencia sexual o hábitos sexuales, origen étnico o racial. Todo esto nos lleva a algo que desde hace mucho Edward Deming ha hablado como administración de calidad. A mí me parece que la legislación nos está llevando a que nuestra administración sea cada vez de calidad más alta. Dentro de los seguidores de Edward Deming está Joyner, y él creó un triángulo que representa la calidad en nuestros servicios o productos. Vamos a ver cuáles son, y estos están apegados con respecto también a la ley. En el método, ¿qué debemos de hacer? Primero tenemos que identificar cuáles son los datos personales y los datos sensibles. Tenemos que protegerlos y tenemos que conservarlos. En el caso de un rompimiento, tenemos que determinar qué acciones y recuperación deben de seguirse para esos datos. O sea, ¿qué pasa si hoy
lamentablemente hay una tormenta muy fuerte y se cae algo, espero que no, sobre su servidor y se destruye. ¿Qué deben de hacer para recuperar esos datos? ¿Cómo deben de proceder? Debe de haber un desglose, un procedimiento claramente definido de qué hacer. En cuanto a la calidad, para completar el triángulo de Joyner, ¿qué hay que hacer? El principio de calidad, y este está dado por la ley, los datos deben de ser exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados y reflejar con veracidad la realidad de la información de tal manera que cualquier inexactitud no afecte. Y también respetar la expectativa razonable de privacidad del titular. Y un solo equipo. ¿Cuál es el equipo que nosotros vemos trabajando unido? Debe estar formado por 4 elementos. Los directivos. Los directivos deben de estar completamente comprometidos con la protección de los datos personales. Al responsable de los datos personales, a los maestros y personal en general y a los padres de familia. Los padres de familia no están exentos de responsabilidad con respecto a los datos personales. ¿Qué más debemos de cuidar? Nuestros procesos. En general, la organización cree que tendría pocos problemas si los empleados hicieran su trabajo correctamente. El potencial para eliminar las equivocaciones y errores está en el mejoramiento de los sistemas, lo que significa que hay que cambiar los sistemas, hay que perfeccionarlos, hay que darles seguimiento, hay que auditarlos y no hay que despedir a todos los trabajadores. ¿Qué es básico? Ya lo vimos, el personal. Asignar a la persona o departamento de datos personales y se necesitan nuevas perspectivas para la asignación de personal o funciones para el manejo de datos personales. La persona no solo requiere de habilidades en el puesto que va a desempeñar, sino una escala de valores clara y definida. Y la persona requiere de un procedimiento también muy claro para el manejo de la información, definición del proceso, manuales del puesto, su responsabilidad y su alcance del puesto. El personal técnico, el programador, el analista, el operador, o bien si tienen contratado personal de outsourcing y usuarios, deben contar con una separación clara y definida de funciones delimitada por sus claves de acceso y contar con un manual de operaciones del puesto. La divulgación de las claves confidenciales debe ser causa de despido y debe estar especificado si es un outsourcing en el contrato que hagan con su outsourcing, si es con el personal en su contrato laboral. Me pareció súper interesante un artículo que va a ser publicado en la edición de septiembre, las páginas 86 a 95 del Harvard Business Review, en el que se mencionan que una entidad federativa en los Estados Unidos que recibe aproximadamente 30,000 ataques diarios, sí, el responsable de la seguridad menciona que las actualizaciones técnicas son importantes, por supuesto, pero minimizar los errores humanos es aún más crítico. Errores producidos por los administradores de la red y usuarios, fallas para reparar la vulnerabilidad de los sistemas, configuraciones erróneas, violación a los procedimientos estándar, son los que abren la puerta a una abrumadora cantidad de ataques. Debemos de revisar los procedimientos de nuestro personal. ¿Qué es básico también? Una base de datos. Y muchas personas me preguntan, ¿por qué hablo de ella? Porque el tener archivos separados a través de Office, no estoy atacando a Windows, es muy útil. Pero si ustedes tienen todo en archivos que no están perfectamente conectados, yo les sugeriría que cambiaran a un manejador de base de datos, que no es más que otra capa de software, pero que mantiene un nivel de seguridad mucho mayor.
¿Por qué? Porque hace chequeos de integridad de la información, lo cual en archivos separados es imposible. Un problema actual es determinar qué información se considera dato sensible, en dónde está ubicado y aplicar sobre él la mayor seguridad. El personal técnico no necesariamente tiene estos conocimientos que estamos hablando, se requiere de capacitar. Si ya cuentan con un manejador de base de datos, solo requieren ajustar sus procesos para cubrir los requerimientos del INAI. ¿Qué más requerimos? Requerimos revisar nuestros procesos de respaldo de información. Si yo estoy respaldando contra otra computadora, no es un proceso de respaldo seguro. Disculpen mi insistencia, pero es que vengo de tecnología de la información donde entiendo a la perfección cuál es el problema que esto podría traerles. Si la seguridad, la transferencia de los datos, sus archivos físicos, en dónde están guardados y qué seguridad tienen sus servidores, qué seguridad tienen sus servidores físicamente, qué puerta tienen, qué seguridad tiene, quién entra, si hacen procesos de digitalización, quién la realiza, todo el papel que tenga. Datos personales debe de ser triturado. Si ustedes van a la esquina y compran un tamalito y encuentran una hoja que contiene datos personales, es como para tirarse de cabeza. No deben de salir de la institución. Su área de consulta a los datos personales debe de tener privacidad. El área del servidor. En su gran mayoría, las violaciones a la seguridad se producen internamente. Las estadísticas dicen que aproximadamente el 93% de las violaciones a la seguridad se producen internamente. Yo sugiero, y afortunadamente creo que no estarán muchas de las personas de tecnología, que al área del servidor no deben de entrar ni cámaras de video, ni celulares, ni Blackberries, ni smartphones, ni iPads, ni iPods, ni USBs. Claro, ustedes tienen la última palabra. ¿A quién le dan permiso de utilizar estos dispositivos en donde hay datos personales? Hay que crear una cultura. Es crucial promover la cultura de protección de la información personal a través de educar y crear conciencia en nuestra sociedad con respecto a los temas de privacidad, seguridad y manejo preventivo de los datos personales. No solo en las redes sociales, sino en las transacciones comerciales electrónicas y otras áreas donde los datos personales se recolectan, se esparcen y se usan. Ahora tenemos una primera generación de jóvenes nativos de Internet. Más que nunca necesitamos crear conciencia de la confidencialidad de sus datos personales, que no revelen sobre ellos tiempo y espacio, que no digan en dónde están ubicados físicamente a determinadas horas. Salgo de la escuela fulanita de tal a las 2 de la tarde. Voy a mi clase de ballet a las 4 de la tarde a tal academia. Las estadísticas nos dicen que aproximadamente 300 niños son molestados a través de Internet cada hora. Tenemos que hacerlos conscientes de los riesgos que Internet conlleva para su integridad física y su salud mental. Insisto nuevamente, los invito a participar en la conferencia del bullying. Como conclusión, ¿qué pasos deberíamos de seguir? Levantar un inventario de los procesos que se llevan a cabo en relación a los datos personales. Determinar cuáles de esos procesos requieren de un cambio para cumplir con la ley de protección de datos. Determinar el ancho de la brecha entre un punto y otro. Crear un plan que implique cerrar el ancho de la brecha, creando e implementando los nuevos procedimientos. Hay que crear un plan de auditoría periódica de los procedimientos para determinar cualquier punto que pudiera presentar una fuga de información o bien determinar si ésta ya ha existido.
obtener estadísticas altas, cambios a la base de datos. Cada cuando recibimos quejas a nuestras políticas y prácticas de protección de datos o solicitudes de derechos ARCO. Si no auditamos nosotros, puede hacerlo el INAI. Como ya dijimos, puede hacerlo de oficio o a través de una queja de nuestros padres de familia. Y ambos traen un impacto sobre nosotros. Vital. Los padres de familia, usuarios del servicio educativo, adquieren la responsabilidad conjunta de la propiedad de la información. Ellos no pueden desentenderse y llegar a un centro comercial y cualquiera que les pide, a ver, dígame su teléfono, su correo, ¡pum!, se los dan con cero aviso de privacidad, con cero responsabilidad por parte del que está recabando los datos. ¿Cómo saben a quién están llegando sus datos personales? Si el padre de familia no toma conciencia de esto, ¿cómo puede responsabilizar a la escuela de una fuga? Ellos deciden, los padres de familia, a quién le proporcionan su información, cómo y para qué. Ya no digo a los jóvenes, que también lo hacen, ¿verdad? Pero a los padres de familia. Cada empleado necesita entender y practicar los procesos de la seguridad de los datos personales. Dos palabras claves para el ciclo 2015-2016, innovar y proteger. Para concluir, únicamente me resta invitarlos a una conferencia que se titula Perspectivas Económicas para la Escuela Particular Ciclo 2015-2016, donde se van a tratar los problemas del impacto del tipo de cambio, aumento del desempleo y el bajo crecimiento del PBI. ¿Qué oportunidades tenemos para solucionar esto? El cambio, la renovación y el resurgimiento. La verdad es que el ingeniero Villar, que ha sido presidente de la asociación por varios años y que lleva 30 o 35 años defendiendo a la escuela particular, tiene una gran visión. Los invito a participar. La conferencia va a ser en línea y en presencial y con ellos, si usted asiste, va a participar en el movimiento para la educación particular. La fecha de esta conferencia será el 18 de septiembre del 2015. Solo me queda darles las gracias por su participación. Si ustedes tienen dudas, preguntas o comentarios, les pido que por favor me los hagan llegar a mi correo electrónico. Tuvimos un pequeño problema en el servicio del hosting y había estado rechazando algún correo, pero el servicio está ya reanudado. Quedamos a sus órdenes. También tienen disponibles los teléfonos, el sitio web y los invito a participar en esta conferencia del 18 de septiembre. Les doy las gracias por su participación. Les recuerdo que esta conferencia seguramente estará puesta en línea también y que tenemos el informe que con un costo muy accesible de recuperación, ustedes tienen para repasar todo esto que hemos estado viendo en la conferencia del día de hoy. No me queda más que agradecer su paciencia, su presencia y en unos segundos más su pantalla cerrará de manera automática. Cualquier pregunta, por favor, mi correo queda a su disposición y yo lo contesto personalmente dándole mi punto de vista respecto al punto que ustedes toquen. Muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente inicio de semana y un excelente día. Saludos a nombre de la asociación y gracias por su participación. 30 segundos más, su pantalla cierra de manera automática. Les damos las gracias a todos ustedes que nos están haciendo el favor de llegarnos, de enviarnos ahorita mensajes. Gracias, gracias por su participación y con mucho gusto estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario que quisieran hacernos. Estamos a sus órdenes. Estamos agradeciendo nuevamente su valiosa participación. Les recordamos que pueden recuperar este informe que tiene toda esta información para que ustedes puedan repasarla y que la conferencia quedará seguramente en Internet a su disposición también. Saludos, que tengan un excelente día.
y su valiosa participación es siempre la que nos enriquece. Muchas gracias.